Perfecto. Bueno, chicos, entonces tenemos el siguiente ejercicio, ¿sí? El cual está conformado básicamente por dos PIs. Tenemos un PI1 y un PI2. Nos están dando las coordenadas del BP, ¿sí? Las coordenadas del PI1, del PI2, las coordenadas del EP, la abscisa del BP, K0 más 0, 0, 0, y la velocidad de la curva 1 nos dicen que es 60 kilómetros por hora y la de la curva 2 que es ¿cuánto? 50. Es un solo alineamiento. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a plantar acá este ejercicio. Entonces acá en Excel vamos a configurar el Excel de una vez. ¿Sí? Ya ustedes pues allá en su casita, pues cuando estén haciendo el ejercicio también lo pueden configurar. Entonces punto, vamos a tener acá las coordenadas, ¿sí? Vamos a tener por acá norte, ¿sí? Vamos a tener por acá ¿sí? El azimut, y vamos a tener por acá la deflexión. ¿Listo? Inicialmente, esos datos. Bueno, entonces tenemos por acá, vamos a ajustar un poco para crear esa tabla. Listo. Entonces tenemos lo siguiente, chicos. Punto, tenemos un punto que se denomina BP, un PI1, un PI2 y un EP. Listo. Perfecto. Coordenadas del BP nos dicen que es 1390 en este y 1080 en norte. Del PI1 nos dice que es 1280 en este y 1070 en norte. ¿Sí? Del PI2 es 1000 y en norte nos dicen que es 1120. El EP nos dicen que en este es 1000 y en norte es 960. Perfecto. Muy bien. Ajustamos. ¿Vale? Colocamos por acá. Así. ¿Listo? Bien. Perfecto, chicos. Entonces, vamos a graficar. Vamos a hacer nuestro esquema. ¿Se acuerdan que nosotros hacíamos un esquema? Entonces, esquema. Entonces, vamos a ver cómo nos queda ese esquema. Entonces, para realizar ese esquema, acuérdense que nosotros lo que hacíamos era que graficábamos las este y las nortes de los puntos que nos estaban dando, ¿cierto? Entonces, insertar. Vamos a insertar por acá esta gráfica, ¿listo? Y lo que vamos a hacer es que la vamos a ajustar. Entonces por acá vamos, eje horizontal valor, aplicar, ¿listo? Y acá miramos entonces, ¿cuál es la este menor? 1000, ¿cierto? Entonces podemos decir aquí, nuevamente acá, que el mínimo va a ser 950, ¿listo? ¿Cuál es la este mayor? 1390, entonces vamos a decir que el máximo va a ser 1400 y que va a ir cada 50, listo, perfecto. Ahora, en las nortes, bueno, en las nortes está bien, ¿cierto? En las nortes no tenemos ningún problema, ya si ustedes lo quieren ajustar, venimos acá donde dice eje vertical, aplicar formato, nos dice que mínimo, vamos a decir que mínimo es 950, ¿sí? Listo, y máximo 1130, vamos a decir que es 1150 para que nos queden múltiplos de 50. ¿Listo? Principales cada 50. Listo, perfecto. Muy bien. Ajustamos acá. Listo. Entonces, bien, tenemos acá entonces título del gráfico, entonces vamos a decir que esto es la vía proyectada, ¿cierto? Vía proyectada. Perfecto. Estoy acá, vamos a decirle que nos añada los títulos de los ejes y en este caso estos ejes, ¿cuáles son? El eje norte, ¿cierto? De las norte. Y por acá tenemos el eje de las este. Listo. Perfecto. Bueno, entonces acá tenemos ya nuestro esquema. Listo, chicos. ¿Qué hacemos ahora? ¿Cuál era el paso 2? Los elementos geométricos, ¿cierto? Los elementos geométricos. Ya vamos a calcular esos elementos geométricos. Esto acá ya lo podemos borrar. Entonces los elementos geométricos. ¿Qué elementos geométricos teníamos? Entonces, inicialmente teníamos un ¿qué? Un radio, ¿cierto? Un radio. ¿Listo? Donde para ese radio tenemos ¿qué? Un peralte. ¿Sí? Un peralte. Bien. Y luego tenemos una longitud de la curva, ¿sí? La cual está en metros. Luego tendremos por acá
una cuerda larga, una tangente, una externa, ¿cierto? Entonces, por acá, cuerda larga, ¿sí? Por acá la tangente, ¿listo? Y por aquí la externa, ¿listo? Perfecto. Entonces, ajustamos. Muy bien. Entonces, chicos, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? ¿Quién calculamos primero? ¿Mm? El azimut de entrada y el azimut de salida. Listo, perfecto. Entonces, tenemos por acá lo siguiente. Tenemos por acá lo siguiente. ¿Cuál vendría siendo el BP en donde está ubicado? 1390, 1080, es decir, por acá, ¿cierto? Por acá estará ubicado nuestro BP, por acá nuestro PI1, nuestro PI2 y nuestro EP. ¿Listo? Entonces, para el azimut de entrada, ¿qué cuadrante sería? El tercero, ¿cierto? El tercer cuadrante, ¿vale? El azimut de entrada, ¿sí? Es decir, el azimut que hay del BP, ¿sí? De este punto a este punto, ¿sí? ¿Cuál sería? Este de acá, ¿cierto? Entonces, trazamos la norte, ¿sí? Y vamos a esa tangente que hay del BP al PI1, ¿listo? Entonces sería el tercer cuadrante, y el tercer cuadrante, ¿cómo es? ¿Sí se acuerdan? 180 más tangente a la menos 1 de ¿quién? De la diferencia de las este sobre la diferencia de las norte, ¿listo? Entonces, voy a aplicar acá un valor absoluto, ¿listo? De la diferencia de las estes menos la diferencia de las nortes, ¿listo? Y esto dividido en ¿quién? En el valor absoluto de ¿quién? De la diferencia de las estes, de las nortes en este caso. Listo. Muy bien. Ahí tengo entonces ya la tangente. ¿Sí? Bien, chicos. ¿Qué pasa? Este resultado, ¿en qué me lo estará dando? Excel, en radianes. Por lo tanto, tengo que pasarlo a ¿qué? A grados. A grados. ¿Listo? A grados porque lo está dando en radianes. ¿Listo? Bien. ¿Y qué pasó acá? 180 más, acá debe haber un error en la tangente. Ah, esa gente a la menos 1, sí tiene razón. 264.8055. Bien, listo. Entonces ya miramos ahorita cómo pasamos eso a sexagesimal. ¿Listo? Bien, acá están grados, pero están grados decimales, ¿no? 264.86 grados. Listo, bueno. Siguiente, chicos, ¿el siguiente en qué cuadrante estará? Miren, entonces, para el siguiente azimut, ¿sí? El siguiente azimut, ¿cuál vendría siendo? El azimut que hay de dónde a dónde? De el PI1 a dónde? Al PI2. ¿Cierto? Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos, este esquema, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a copiarlo por acá a PowerPoint. ¿Listo? PowerPoint, no, perdón, a Paint, que queda mucho más fácil. Listo. Entonces miren lo siguiente. Bien. Entonces, nuestro azimut de entrada, ¿sí? El de entrada de la curva 1, acuérdense que ¿cuál es la curva 1? Un segundito. ¿Cuál es la curva 1? Esta, ¿cierto? Esta acá vendría siendo ¿quién? El PI 1, ¿sí? Acá vendría siendo el BP, ¿sí? Acá vendría siendo el PI 2, ¿cierto? Y acá vendría siendo ¿quién? El EP. ¿Sí? ¿Hasta ahí claro? Bueno. Entonces, para mi azimut de entrada, ¿sí? El azimut de entrada de la curva 1, entonces me paro en el BP, miro la norte, ¿sí? Y este vendría haciendo el azimut. ¿El de entrada de qué curva? De la 1, ¿cierto? Por lo tanto, ¿está en qué cuadrante? En el tercero, listo. Calculo el siguiente azimut, que va a ser ¿cuál azimut? Entonces, me paro acá en el PI1, ¿sí? Y este vendría siendo el azimut. Pero atentos, atentos. Este azimut viene siendo ¿quién? El de salida de la curva 1, ¿sí? Y el de entrada de ¿quién? De la curva 2, ¿cierto? ¿Sí?
Mira que si acá no hubiera un PI, si no hubiera un BP, pues vendría siendo el azimut de entrada, ¿cierto? Entonces, atentos. Este azimut viene siendo el de entrada de la curva 1, ¿sí? Y el azimut que hay del PI1 al PI2 viene siendo el azimut de salida de qué curva? De la 1, de la 1. Pero viene siendo el de entrada de qué curva? De la 2, ¿listo? Y el de salida de la curva 2, entonces, ¿qué hago? Me paro acá en el PI2, miro la norte, ¿cierto? Y este viendo él, este viene siendo ¿quién? El azimut. ¿Sí? ¿Claro hasta allí? Entonces, para ese azimut, ¿en qué cuadrante estará? En el cuarto, ¿cierto? Entonces, en el cuarto cuadrante. Para el cuarto cuadrante, ¿cómo es? 360 menos, ¿cierto? Entonces, acá coloco 360 menos, listo, 280. Señor, ¿dónde? De los rumbos. Bueno, entonces en este caso, ¿cuánto nos dio? 280.125, listo. Y el último azimut, ¿cuánto nos da? El último azimut, ¿cuánto es? 180. Si yo lo hago acá en Excel, estoy seguro que me va a arrojar error. Entonces en este caso, 360 menos, ¿qué cuadrante sería? ¿Cómo? Esto acá me va a dar 0, ¿cierto? Está sobre el eje. ¿Sería cuánto? 180, ¿sí? 180, ¿vale? 180 grados lo voy a escribir manualmente, porque el Excel no me lo va a arrojar. Ya ustedes saben que pues el Excel no, allí no me va a arrojar exactamente el valor. Listo. Bien. ¿Hasta ahí claro? Bueno. ¿Cómo vamos a utilizar, cómo vamos a pasar esto a grado sexagesimal? Entonces, muy sencillito, chicos. Para eso vamos a utilizar una macro. ¿Listo? Yo les paso la macro, yo les cargo la macro ahí al aula. ¿Listo? Y esa macro, yo les voy a cargar por acá este documento. Un segundo mientras esto carga. Mientras tanto, vamos a abrir por acá Visual Basic. ¿Listo? ¿Cómo abrimos Visual Basic? Con Alt F11. ¿Listo? Bien, y este documento que se llama función Visual Basic, que yo se los voy a cargar, se los regalo por allí, lo van a abrir, ¿listo? Y atentos, miren que acá hay dos funciones. La primera función me convierte de grado decimal, perdón, a grado sexagesimal. Y la segunda me convierte de grado sexagesimal a grado decimal. ¿Listo? Entonces, copio la primera y acá en el Visual Basic voy a dar insertar módulo. Ahí pego la primera función. Luego le doy insertar módulo nuevamente. Copio la segunda función. Solo lo de negro, ¿no? Pego. Listo. Cierro acá, cierro acá, cierro acá y listo. Bien. Y miren que acá aparecen dos nuevas funciones. La primera se llama convert decimal y la segunda convert degree, ¿vale? Entonces, convert décima es para convertir a grado sexagesimal a decimal. Entonces, en este caso la tengo en grado decimal. Voy a colocar acá convert ¿qué? Degree. ¿Listo? Perfecto. Y ahí ya la convirtió. ¿Vale? Lo mismo acá. Convert degree y aquí ya la convirtió. ¿Vale? Es importante tener en cuenta, chicos, que digamos que se desea hacer, ¿vale? Bueno, acá nos falta, vamos a insertar acá otra columna y vamos a colocar por acá el sentido, ¿listo? El sentido, listo. Bueno, entonces, la primera curva, ¿en qué sentido está? Miremos acá. ¿Cuál vendría siendo la dirección de este alineamiento?
esta, ¿cierto? Esta vendría siendo la dirección. Por lo tanto, mi primer curva, ¿hacia dónde va? Hacia la derecha. ¿Y mi segunda curva hacia dónde va? Hacia la izquierda. Listo. Entonces, mi primera curva es derecha y mi segunda curva es izquierda. La deflexión. ¿Cómo calculo entonces la deflexión, chicos? Para una curva derecha. En este caso. Azimut de salida menos el de entrada. Muy bien. Entonces sería igual a, vuelvo y repito, tengo que convertirlas a decimal. Azimut de salida, ¿sí? Menos el azimut de entrada. Listo. Muy bien. Y las convierto nuevamente a grados, pues porque es lo que me va a mostrar allí es un ángulo. ¿Listo? 15 grados. ¿Vale? Listo. Ahora, la siguiente curva. La siguiente curva. Curva a la izquierda. ¿Cómo sería entonces? ¿Cómo sería por acá para calcular la deflexión? Entonces miren lo siguiente. Acuérdense cómo es que se hace, ¿no? Voy a pintarlo por acá de color amarillo, miren. Proyecto esta. ¿Sí? Este azimut que viene, que está por acá, ¿es quién? El de entrada. Muy bien. Listo. ¿Y cómo calculo entonces esa deflexión? Entrada menos salida. Miren que este es el de salida, ¿sí? De esa curva. Entonces este es el de entrada, ¿sí? Que es este mismo. Entrada menos salida me da la deflexión. ¿Listo? Entonces, en este caso, vamos a decir por acá que es el de entrada menos el de salida. Listo. 100 grados. Vale. Ya tengo entonces la deflexión, chicos. ¿Sí? Ahora, ¿qué hago? Los radios. Como no tengo radios, entonces, ¿por qué radio inicio? Bueno, acá me falta otra columna, que es importante, y que es BCH. Saber cuál es la velocidad. BCH. Listo. Esa BCH está en kilómetros por hora. ¿Listo? Muy bien. Muy bien. Entonces tenemos la primera curva, ¿qué velocidad es? 60 y la segunda 50. Entonces, primer curva 60, segunda 50. Muy bien. ¿Cuánto es el radio mínimo para velocidad de 60? Ah, bueno, entonces vamos por acá al manual. Recuerden, vamos por acá al manual. Y buscamos qué tabla, la 3. ¿Qué? 3.4. ¿Listo? 3.4, acá está la tablita. Y vamos a decir de una vez que esta es una vía primaria, ¿no? O bueno, vamos a decir que es una vía secundaria, para no confundirnos con vía secundaria. Listo. Muy bien. Entonces tengo velocidad de 60, radio mínimo 113. ¿Listo? Para un peralte de 8%. Miren, ahí está, ¿vale? Listo, 113. Ahora, para velocidad de 50, ¿cuánto es el radio mínimo? Entonces, velocidad de 50, si BCH 50, bajo 73. ¿Para un radio mínimo de cuánto? Perdón, para un peralte máximo de cuánto? 8. 73. Con esos son los valores que empiezo a diseñar, ¿no? Listo. Bien. Peralte 8%. 8%. ¿Listo? Sacamos a colocar 8%. Y LC es igual a quién, chicos? A radio por delta C, por delta C, ¿listo? Por pi sobre 180. Muy bien. Ahí tengo entonces LC. Entonces, en ese caso, ¿qué tengo que hacer? ¿Cumple o no cumple, cierto? En este caso, ¿es mayor a 2 segundos a la distancia recorrida en 2 segundos BCH? No, ¿cierto? No es mayor, entonces, por lo tanto, ¿qué tengo que hacer? Rediseñarla, ¿cierto? ¿Qué tengo que hacerle entonces a radio?
despejarlo, ¿cierto? Por acá hay una función que se llama buscar objetivos. Sin embargo, acá como estoy utilizando macro, no creo que me aplique. Entonces, ustedes van acá a análisis de hipótesis, buscar objetivo, y acá entonces les dicen que ustedes quieren definir qué celda, esta. ¿Con qué valor? 33.333. Cambiando cuál celda, esta de acá, y le dicen aceptar. Y listo. Mire que ahí funcionó. ¿Listo? Dice que radio mínimo es 124.7, pero yo no puedo diseñar con 124.7, ¿cierto? ¿Diseño con cuánto? Con 125. ¿Listo? Y ahí me dice que LC, ¿cuánto es? 33. ¿Cumple o no cumple? Sí, muy bien. Entonces, ahora, la segunda. Listo, la segunda. Muy bien. Entonces, ¿cuánto me da la segunda? 127.568. ¿Cumple o no cumple con ese radio? Acuérdense que esto es velocidad de 50. Entonces, verifiquemos. Igual 2 por 50 dividido en 3.6. 27. ¿Es mayor a 27? Sí, claro. Listo. Muy bien. Chicos, acá, esta primer curva, ¿la puedo diseñar con un radio de 130? Sí, sí se puede. No hay problema. Esto lo podemos diseñar con 130, con 135, como ustedes quieran. ¿Vale? Bueno, vamos a diseñarla en este caso con 135. No, no, porque mira que ahorita te vas a dar cuenta que la externa tiende a dar grande, ¿sí? Porque la curva va a dar por acá. Mira, va a dar por acá. Esta curva va a dar por acá más o menos. ¿Sí? Y esta sí va a dar aquí chiquitica. ¿Sí? Listo. Bueno, entonces, a ver, cuando la deflexión tiende a ser muy grande, la externa tiende a... Bueno, listo, chicos. Entonces, verificamos, como acá cambiamos de radio, hay que verificar el peralte, ¿no? Radio de 135, todavía cumple. Miren que está entre 103 y 137, todavía sigue siendo ¿cuánto? 8. Listo. Muy bien, acá ya cumplió. Ahora sí calculo cuerda larga. Cuerda larga es igual a 2 por el seno. ¿De quién? 2 por el radio. Acá me faltó el radio. 2 por el radio por el seno de delta C medios. Pero atentos, que Excel trabaja ¿en qué? En radianes. ¿Listo? Excel trabaja en radianes. Y estos grados que yo tengo acá de la deflexión, ¿sí? Pues no están en radianes, ¿cierto? Están en grados. Entonces tengo que pasarlo ¿a qué? A radianes. Primero a radianes, ¿listo? Y luego así, ahí sí, a decimales, ¿vale? ¿Por qué? Vuelvo y repito. Porque Excel trabaja ¿en qué? En radianes, sí señor. ¿Listo? Y ahí está entonces el valor de la carga larga. Mire que si yo no paso eso a radianes, voy a quitar acá esto. Si yo no paso eso a radianes, miren lo que me da. ¿Sí? Entonces, deben pasar el valor ¿a qué? A radianes. Listo. Y la tangente entonces sería igual ¿a quién? Al radio por la tangente igual radianes. ¿Sí? Y ahí sí lo pasan a decimales. ¿Listo? A decimales este valor. ¿Dividido en quién? En 2. Listo. ¿Y la externa? Es igual a la tangente por la tangente radianes, convertir a decimal este valor y dividido en 4. Muy bien, ahí está la externa. Aquí ajustamos los decimales y arrastro. Miren, si te das cuenta cómo va la externa de grande, sí, 40.71, 40 metros. Y recuerden que la externa es esta distancia que hay desde aquí hasta acá, hasta el M y D. Este es el M y D. Entonces si te das cuenta que esa externa, claro, es grandísima, sí, 40 metros. Mientras que esta otra, la primera curva, es 1.21 metros. ¿Por qué? Porque la curva está acá muy pegadita, sí, al PI, ¿vale? ¿Listo? Y ahí entonces terminamos nuestro segundo paso, ¿cierto?
que es los elementos geométricos. Muy bien. Bueno, coordenadas, estas coordenadas ya las tenemos. Ya ahorita calculamos las coordenadas del PC y del PC. Vamos a dejar ahí como en pausa ese pasito y vamos a calcular las abscisas. ¿Listo? Entonces por acá vamos a poner abscisas, BP, perdón, PC y PT. Muy bien. Abscisas. Listo. Muy bien. Entonces, la primera abscisa, la del BP, ¿cuánto nos dijeron que valía? K0 más 0, 0, 0. Listo. Atentos, ¿cómo personalizo ese formato? Voy acá a más formatos de números, personalizada, y acá escribo K0 más 0.000. ¿Listo? Le doy a aceptar. Listo. Ahí aparece el formato. ¿Vale? Acá lo único que tengo que hacer es que realizar una copia al formato y listo. ¿Bien? Bueno. Ahora, chicos, entonces, ¿qué me hace falta calcular aquí? La entretangencia, ¿cierto? Vamos a calcular la entretangencia. O la colocamos acá sin calcular la entretangencia. ¿No? No pueden, bueno, vamos a calcular acá la entretangencia. Hagámosla acá. Entretangencia. Listo. Entonces, primero, vamos acá. ¿Listo? Entonces acá tenemos, acuérdense que por acá está ubicado ¿quién? El PC, ¿cierto? De la curva 1, muy bien. Y por acá está ubicado el PT de la curva 1. Entonces voy a dibujar por acá cuál es la entretangencia. La entretangencia viene siendo esta, ¿cierto? Listo. Esa entretangencia, ¿qué es igual, chicos? A la distancia del PI1 al BP, ¿cierto? ¿Menos quién? Menos la tangente, listo. Entonces vamos a calcular esa distancia. Entonces vamos a poner acá otra columna y que esa otra columna se llame distancia. Distancia. Bien, ¿y cómo encontramos esas distancias? Pues como la raíz, ¿se acuerdan? ¿La raíz de quién? Diferencia de estes al cuadrado más la diferencia de nortes al cuadrado. Falta el más, ¿cierto? Más. Perfecto. Esta es la primera distancia. Y ahí están las demás distancias. ¿Listo? Entonces, por lo tanto, mi entretangencia sería igual a ¿quién? A la distancia que hay del BP al PI1, que son 110 metros, menos ¿quién? Menos la tangente. Muy bien. ¿Sí? Eso ya lo hemos visto acá, ¿no? ¿Sí? Esta distancia que hay del PI1 al EP, ¿sí? Menos ¿quién? Menos la tangente, y la tangente es esta pequeñita que hay acá, ¿sí? Ahí yo encuentro la entretangencia. Bien, la siguiente entretangencia, entonces acuérdense que por acá está ubicado ¿quién? El PC de la curva 2, y por acá está ubicado ¿quién? El PT de la curva 2. ¿Sí? Listo, entonces, ¿la entretangencia cuál es? Es esta distancia. Listo, ¿cómo calculo esa entretangencia, chicos? La distancia, exacto, de este PI1 a este PI2 menos ¿quién? Menos esta tangente, muy bien, y menos esta otra tangente. ¿Sí? Listo. Entonces sería igual a la distancia menos la tangente de la curva 2 menos la tangente de la curva 1. Listo. Y la última entretangencia, que es esta de acá. ¿Cómo la calculo? La distancia del PI2 al EP menos ¿quién? Menos la tangente de la curva 2. ¿Listo? Perfecto, ahí está ya. Muy bien. Esas entonces son las
entre tangencias. Listo. Bien, entonces, ¿cómo calculo las abscisas? La abscisa del PC, la abscisa de este punto, sería la abscisa de BP más ¿quién? Más la entretangencia. Más la entretangencia. Listo. La abscisa del PT sería la abscisa del PC más ¿quién? Más, no, la cuerda larga no. La longitud de la curva, listo, la longitud de la curva. Más la longitud de la curva. Listo. Perfecto. La siguiente entretangencia, la siguiente abscisa, perdón. Entonces, la abscisa del PT más ¿quién? Más la siguiente entretangencia, listo. Esta abscisa más la siguiente entretangencia. La abscisa del PT2 será esta abscisa más ¿quién? Más la longitud de la curva 2, ¿listo? Esta más, perfecto. Y la abscisa del EP sería la abscisa de PT más ¿quién? Más la entretangencia. Más esta entretangencia. ¿Listo? Terminamos entonces nuestras entretangencias, nuestras abscisas. Listo. Muy bien, ¿qué hacemos ahora? Diagrama de Peraltes, ¿cierto? Vamos a hacer entonces nuestra diagramita de Peraltes. Es nuestro diagrama de Peraltes, entonces, chicos. Vamos a ponerlo por acá. Diagrama de Peraltes. Les recuerden que para ese diagrama de Peraltes necesitamos lo siguiente. Vamos a hacer una copia aquí de esto. ¿Sí? Y recuerden que para ese diagrama de Peraltes necesitamos calcular ¿quién? N y L, ¿cierto? N y L, ¿vale? Y para calcular N y L, ¿qué necesitamos? Necesitamos A, necesitamos ¿quién más? BW, necesitamos ¿quién? El bombeo normal y la rampa de Peraltes, que es delta S. Insertar, por acá delta, delta S. Listo. Muy bien. Listo. Entonces, vamos a poner por acá vía secundaria bidireccional de dos carriles, punto ancho de carril igual 3.65 metros. Bien, por lo tanto, ¿cuánto es A? 3.65. El BW, es que el BW es acción, ¿sí? Cuando más de un se rota. En este caso, no, eso depende, digamos que más bien depende. Lo que pasa es que es el giro, pero de forma independiente. Entonces, mira, eso depende del eje por el cual esté haciendo la rotación el peralte. Entonces, vamos a decir acá que está rotando a partir del eje de la vía. Entonces, mira lo siguiente. Mira lo siguiente. Resulta que yo por acá tengo la carretera, ¿sí? ¿Y cuál es el eje de la vía? Este. De aquí a acá, ¿qué distancia hay? El ancho del carril, ¿cierto? 3.65. Y de aquí a acá, ¿qué distancia hay? 3.65. ¿Qué significa? Que cada carril está pivoteando sobre el eje, ¿sí? Cada carril, ¿vale? Entonces, cada carril al estar pivoteando sobre el eje va a girar de forma independiente. Por lo tanto, ¿cuál es el ancho de carril que está girando? O más bien, ¿cuál es el número de carriles que están girando de forma independiente? Uno solo. Listo, pero entonces, vale, no pasa nada. A una sola agua, ¿sí? Es decir, así, ¿vale? Pero entonces,
cuando ellos están haciendo los cambios, al estar drenando por el, digamos, al eje de pivote o al eje de giro ser el eje de la vía, ¿sí? ¿Qué hacía él? ¿A dónde íbamos? Entonces resulta que, ¿qué curva era? ¿Derecha o izquierda? Izquierda, listo. Entonces, ¿qué? Venía frenando a la derecha y volteaba a la izquierda. Ok, a la derecha y volteaba a la izquierda, listo. Entonces, ¿qué pasa? Al estar drenando por el centro, ¿sí? Por el eje, ambos carriles, ¿qué hacen? Giran, sí, ellos giran completos, sí, yo te entiendo. Pero entonces, ese factor de ajuste se toma desde el eje de giro hasta el borde de la calzada, ¿sí? ¿Cuál es el eje de giro? Independientemente de que estén girando a la derecha, el eje, ¿cierto? El eje es la mitad, ¿sí? Y desde ese eje hasta el borde de la calzada, ¿cuántos carriles tienes? Uno, ¿vale? Entonces, digamos, el número de carriles que giran sería uno. Si yo digo, por ejemplo, que el eje de giro es el borde izquierdo, entonces desde ese eje de giro hasta el borde de la calzada, ¿cuántos carriles tienes? Dos. Entonces, en ese caso, ya ahí sí hay que hacer un factor de ajuste. Exactamente. Entonces, acá BW, ¿cuánto es? 1. Bombeo normal, 2. 2. Y delta S, ¿cuánto es la rampa de Peraltes para velocidad de 60? Y para velocidad de 50, listo. No, 0. Acuérdense que tenemos dos velocidades, ¿no? Entonces, la primera curva lo con los parámetros de velocidad y la segunda curva con los parámetros de esa velocidad, ¿listo? Por eso les coloqué acá dos velocidades distintas para que sepan que tienen que diferenciar allí. Bien, N es igual a ¿quién? A A por BW por un bombeo normal, ¿sí? ¿Dividido en cuánto? En la rampa de Peraltes, ¿no? Listo. Y L es igual a ¿quién? A A por BW por un bombeo normal, perdón, por un peralte, pero miren que acá está en porcentaje, entonces tengo que multiplicarlo por 100, ¿dividido en quién? En la rampa de peraltes. Sí, siempre, siempre, cuando las vías son pavimentadas siempre va a ser 2, igual tú en afirmado también puedes trabajar con 2, no hay problema, ¿listo? Muy bien, entonces acá están esos valores. ¿Cómo? No, puedes trabajar. Digamos que según el manual tú puedes trabajar siempre con 2. ¿En diseño? No, 2. Trabajemos con 2. Listo. Muy bien. Lo que pasa es que, por ejemplo, en afirmado, si tú eliges un bombeo de 4%, ¿qué significa eso? Que va a drenar más rápido el agua, ¿sí? Y como está drenando más rápido el agua y la vía al ser en afirmado va a drenar mucho más rápido, ¿sí? Entonces yo lo diseñaría también con 2%, ¿vale? Si digamos, eh, que y está pasando un vehículo, pues digamos a estar al 4% de ese bombeo, ¿vale? Pero pues trabajen con 2, no hay ningún problema. Bueno, acá tenemos entonces L y N. Ahora hacemos la tablita, ya la sabemos hacer punto, ¿sí? Abscisa, peralte en el borde izquierdo, ¿sí? Peralte del borde izquierdo y peralte en el borde derecho. Listo. Bueno, entonces, punto, ¿dónde inicia la vía? BP, entonces ahora A1, B1, C1, D1, D'1, C'1, B'1,
A'1, ¿cierto? Y ahora, eso es para la curva 1, ¿no? Y ahora para la curva 2, vamos a darle por acá, reemplazar, el que reemplace el 1 por el 2, ¿listo? Bien, y acá tenemos el EP, ¿sí? Perfecto. Entonces vamos a ver. Ok. Y acá está en peralte. Listo. Y acuérdense que por acá tenemos que colocar las abscisas. Listo, muy bien. Y acá, chicos, ¿quién conocemos? ¿Qué abscisa conocemos? La del BP, ¿cierto? Que yo ya la calculé acá. Muy bien. Acuérdense que D1 es igual a ¿quién? A PC1. ¿Sí? Que D'1 es igual a ¿quién? A PT1. ¿Sí? D2 es igual a ¿quién? PC2 y PT2. Muy bien. Entonces, por lo tanto, PC1, yo ya la tengo acá en las abscisas, ¿sí? PT1 también la tengo acá en las abscisas, ¿sí? PC2 está aquí en las abscisas y PT2 está acá en ¿dónde? En las abscisas. Listo. Igual, EP. Perfecto. Y entonces, ¿cómo calculamos A, B y C? B es PC menos ¿quién? Menos L1, ¿sí? Muy bien. A, B menos N1, N de la curva 1, ¿listo? Y C es más N de la curva 1. Acá pasa igual, B es igual, B' es igual a P D' de la curva 1, ¿sí? Y C es igual a B' menos N de la curva 1. Ahí tienen que tener cuidado de pronto que no se vayan a confundir y resulten sumando lo de la curva 2. ¿Listo? Listo. Ahora pasamos a la curva 2. B es igual a ¿quién? A D2 menos ¿quién? Menos L2 de la curva 2. ¿Listo? Y A es igual a ¿quién? A B menos N ¿de qué curva? 2. Listo. Y C es igual a B más N ¿de qué curva? De la 2. Estoy acá al final igual. B' es igual a D', 2 más L, 2. Y C es igual a B'2 menos N. Y acá más N. Listo, muy bien. Peralte. Entonces vamos a decir lo siguiente. A ver. Vamos a hacer lo siguiente para que... Vamos a decir. Curva 1 antes y después de la curva 1, antes y después de la curva 1, la vía se encuentra drenando a una sola agua hacia la izquierda. Izquierda, listo. Después de la curva 2, la vía drenará a dos aguas. Listo. ¿Sí? Antes de la curva 1, ¿va a drenar hacia dónde? Hacia la izquierda. Listo. Entonces, antes de la curva 1, es decir, de BP a 1. No, a 1 porque acá inicia la zona de transición. ¿Sí?
Para que drene hacia la izquierda, ¿qué borde debe estar levantado? El derecho. O sea que acá es ¿cuánto? 2 y acá menos 2. 2 y menos. Listo, y ahí está drenando. Cero, 0. ¿Listo? Luego, 2, menos 2 y de el peralte, ¿cierto? Entonces buscamos por acá el peralte. ¿Listo? Y menos 8 y el peralte y menos 8. Muy bien. Listo. Prima. Menos 2, ¿sí? 0, 0. Luego, menos 2 y 2, listo. Y en A2, ¿cómo llegan a 2? Igual, menos 2 y 2. Esto ya llegó drenando hacia la izquierda. Ahora, hacia la izquierda. Entonces, ¿qué va a pasar? Se mantiene. Se mantiene. ¿Sí? ¿Sí? ¿Qué va a pasar? ¿Qué hace? Listo, se mantiene también. Y el D. Bien, sí, en clase. Sí, un poquito, no sé por qué. Ok, pero su merced, ¿tiene ahí el borrador o lo hago? Listo, 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 perfecto. Listo, listo. Ya ahorita salgo de clase y lo reviso. A las 10. Listo, vale, chao. Dos, menos 2, ok. 0, menos 2, menos 2, menos 2 y menos 2, menos 2. Listo. Ahí está. ¿Vale? Vamos a graficar entonces. Insertar, gráfico, y vamos a decir por acá, seleccionar datos, agregar, nombre de la serie, borde, derecho, derecho, valores de X las abscisas y valores de Y los del borde derecho. ¿Listo? Bien. Ahora, agregar borde izquierdo, valores de X las abscisas y valores de Y los del borde izquierdo. ¿Listo? Aceptar. Perfecto. Entonces así nos queda. Listo, vamos a configurarlo. Formato. Eje vertical. Vamos a decir que hasta 0,8 y que los mínimos hasta 0,8 también. ¿Listo? Vamos a decir que este es de color rojo, el borde izquierdo es de color rojo y el borde derecho pues allí está de color azul. ¿Listo? Entonces vamos a decir por acá que vamos a agregarle títulos del eje y vamos a agregarle títulos gráficos y vamos a hacer un poquito más. Perfecto, entonces esto acá vendría siendo ¿quién? Diagrama de Peralta.
Título del eje, peralte, en porcentaje, y acá, abscisas. Listo. ¿Hasta ahí claro cómo se hizo ese diagramita? ¿Sí? Muy bien, perfecto. ¿Ahora qué sigue? ¿Qué sigue, chicos? Las carteras. Vamos a ver por acá. Carteras de deflexión. Entonces, ¿se acuerdan cómo las hacíamos? Punto, abscisa, ¿sí? Distancia en arco, que vendría siendo el arco unidad, ¿sí? La deflexión, ¿sí? Cuerda, el azimut y coordenada este y coordenada norte. ¿Listo? Perfecto. Entonces eso vendría siendo de que la cartera de flexión de qué curva? Cartera de flexión, curva 1. Listo, entonces punto. ¿Cuál es PC1 y cuál es la abscisa de PC1? No, acá 92. Listo, ¿y cuál es la abscisa del PT1? 128. Entonces vamos a hacerla cada 10 metros, o sea que acá sería 100, 110, 120 y 128, y este es PT1. ¿Listo? Bien. Decirle que acá nos copie el formato. Listo. Arco unidad es el valor de S, y acuérdense que el valor de S es la diferencia de ¿quién? Diferencia de la abscisa, ¿cierto? Listo, ahí están, ¿vale? Bien. Ahora, deflexión. ¿Se acuerdan cómo era la deflexión? Este valor por 180 dividido en ¿quién? En 2 por el radio. Acá radio fíjenlo, chicos, porque como lo voy a arrastrar, entonces hay que fijarlo. ¿Vale? 2 por el radio, ¿sí? Por pi. Muy bien. Y como esto es un ángulo, entonces voy a decir que lo muestre en grados. Perfecto. Listo. Y arrastro. Muy bien. La cuerda. La cuerda es igual a 2 por el radio. Por el radio, entonces en este caso también lo fijo. Por el seno. Ok, radianes. Convertir a decimales de la deflexión. ¿Listo? 0 es la primera, muy bien. Y arrastro. ¿Listo? Azimut, el primer azimut, ¿cuál es? El de entrada. El de entrada por acá. Listo. Y como la curva es que la primera curva es derecha, ¿cierto? Entonces, ¿qué hago? Sumo a este valor que lo fijo, le sumo ¿quién? La deflexión. Entonces vamos a ver acá. Convertir. Esto luego convert decimal. Y acá convert decimal. Listo. ¿Qué pasó aquí? ¿Coloqué un paréntesis de más? No. Vamos a ver. Acá. Este. Convert degree. Convert decimal, perdón, más. Listo. Y arrastro. Acuérdense que siempre es desde el primero, ¿no? Miren que siempre lo estoy tomando desde el primero, por eso hay que fijarlo. Bien. Coordenada este del PC, chicos. ¿Cómo calculo la coordenada este del PC entonces? Coordenada este del BP más ¿quién? Más la entretangencia, ¿sí? Por el seno de qué azimut? El de entrada, muy bien, el de entrada. Entonces, igual a la coordenada de quién? Del BP más la entretangencia, que yo ya la había calculado por acá, por el seno, ¿listo? ¿De qué azimut? Del de entrada, me dijeron ustedes.
Perfecto. Listo. Y ahora este valor, voy a copiarlo acá, pero en este caso parto del BP, ¿cierto? Del BP. Y en este caso serían el coseno. Muy bien. Listo. ¿Y ahora qué hago acá? Igual, este valor, y lo fijo porque siempre voy a partir del PC más la distancia. ¿Cuál distancia? La cuerda por el seno, radianes, convertir a decimal del azimut. Listo. Bien. En este caso, lo copio, parto del norte y acá, coseno. Listo. Y arrastro, ¿no? Listo. Muy bien. Muy bien, grafiquémoslas. Si la graficamos, ¿qué nos tiene que dar? Una curva, ¿cierto? La que ahí está. ¿Listo? Bien. Y faltaría la cartera de flexión de la siguiente curva, ¿no? Listo. Vamos a hacerla entonces. PT, sí, PC2. Entonces acá. Curva 2. PC2. ¿Cuál es la abscisa? Abscisa 2. Y PT2. ¿Y cuál es la abscisa? La de la curva 2. Listo, muy bien. Entonces 310, 320. Listo, 320. 330. 410. 410. 420, 430, listo. Muy bien. Copio acá el formato. Listo. Muy bien. Perfecto. Arco unidad, ¿cómo vendría siendo? Igual a la diferencia de las abscisas, ¿no? La deflexión voy a copiar esta ecuación porque me sirve y acá lo único que tengo que hacer es cambiar aquí ¿quién? El radio. Y arrastro. La cuerda voy a hacer exactamente lo mismo. ¿Listo? Y cambio acá el radio y arrastro. El azimut, entonces en este caso, el azimut de la curva 2 viene siendo ¿cuál? El de salida de la 1, ¿cierto? Que es este valor. ¿Vale? Y luego, ¿qué tengo que hacer? ¿Sumarle o restarle? Restarle, ¿cierto? Entonces a este valor le resto ¿quién? La deflexión. ¿Listo? Y arrastro. Perfecto. Calculo la coordenada de acá. Entonces, ¿esta de dónde la puedo calcular? Desde el P1. ¿Sí? Desde el P1. ¿O la puedo calcular desde aquí? ¿Desde dónde? Desde el PT1 también. Desde el PT1 también. Calculémosla desde el PI. ¿Listo? Desde el PI sería ¿quién? La distancia sería la entretangencia más la tangente. Entonces sería igual. Coordenada del PT1. ¿Sí? Más la distancia que vendría siendo la entretangencia, que es esta, más la tangente. ¿De qué curva la tangente? De la 1, ¿cierto? Por el seno, radianes, ¿de qué azimut? El de no. Bueno, sí, el de salida de la 1, sí, tienes razón. El de salida de la 1, que sería 280. Listo. Acá lo copio. Y acá voy a arrastro al norte. ¿Listo?
y aquí coseno. Muy bien. Y arrastro, ¿cierto? Perfecto. Era que arrastré el que no era. Tengo que crear el valor ahí, ¿no? Pero como acá ya lo tengo, simplemente lo copio. Y aquí arrastro esta de acá. Arrastro acá y arrastro acá. Y ahora sí, arrastro. ¿Vale? Y ahí están. ¿Sí? Entonces, miremos acá, insertar el gráfico. Miren que ahí está dando la curva. ¿Sí? Listo. Entonces ahí ya hicimos la segunda cartera de flexión. Listo. Y finalmente, ¿qué hay que hacer? La cartera de localización, ¿no? Que esa no lo hemos hecho. Cartera de localización. ¿Y la cartera de localización cómo es? Punto, abscisa, azimut, este y norte. La cartera de localización aplica para toda la vía. ¿La vía dónde inicia? BP. ¿Cuál es el primer punto con el que nosotros lo encontramos? Con el PC1, ¿cierto? Listo. La abscisa del BP es K0 más 0, 0, 0. Y la abscisa del PT es 92. Por acá está. Listo. Por lo tanto, cada 10 vendría siendo 10, 20, ¿cierto? ¿Hasta llegar a dónde? Hasta 90 en este caso. 90. Listo. Muy bien. El azimut que hay del BP al PC, ¿cuál es? El de entrada, ¿cierto? ¿Va a cambiar? No, no va a cambiar. Entonces, por lo tanto, yo lo puedo fijar y arrastro hasta acá. ¿Listo? Coordenada del BP las tengo, sí. Es esta. Y de la norte, la arrastro a la derecha y es esa. Muy bien, y calculemos las demás. Entonces sería igual a este valor más la distancia. ¿Cuál es la distancia? Este menos este. Y lo fijo, ¿cierto? Listo. Lo fijo. Y voy a fijar esta primera coordenada también para que siempre las calcule desde el BP. ¿Sí? Listo. Por el seno, radianes de este azimut. Perdón, de este azimut. Listo. Listo. Y acá, por el coseno. Y arrastro, ¿cierto? Si yo grafico esto, ¿qué me tiene que dar? Una recta, ¿cierto? Si no nos da una recta, significa que nos quedó mal. Listo. Y ahora, acá está la curva, ¿no? Entonces acá estos valores, ¿de dónde los saco? De la cartera, exacto. Entonces acá, igual, perdón, es la primera. Listo. ¿Va hasta dónde? Hasta acá. Los de la azimut también, ¿de dónde? De la cartera, perdón, es esta. ¿Listo? ¿Y los de la coordenada este y norte, de dónde los saco? De la cartera. Listo. Entonces miren que si yo grafico, pues voy a graficar acá ¿quién? La primera entretangencia con la primer ¿qué? Con la primer curva. Vuelvo y repito, ahí se ve así todo raro porque no tiene la misma escala horizontal que la vertical. ¿Listo? Luego, después del PT, ¿qué sigue? ¿Qué sigue, chicos? Acá hay otra entretangencia, ¿cierto? Que viene siendo de 130, 140, ¿hasta llegar a qué punto? Hasta el PC de la curva 2. ¿Y ese valor cuál es? Este de acá, 307. ¿Sí? Entonces acá vendría siendo 150. ¿Sí? ¿Hasta llegar a dónde?
a 300, ¿cierto? Acá. Listo. ¿Qué azimut, chicos, es el que hay desde este PI1 hasta este PI2? ¿El de salida de la curva 1 o el de entrada de la curva 2? Yo vendría siendo este, ¿cierto? Y lo voy a fijar. Y arrastro. Perfecto, hasta acá. Muy bien. Entonces, ¿cómo la calculo? Pues con esta misma ecuación, ¿sí? Sin embargo, acá parto desde el PT, ¿no? Desde el PT. ¿Vale? Parto desde el PT, ya no puedo partir desde allá, desde el BP, parto desde mi PT, porque acá voy a calcular las coordenadas de ¿quién? De las abscisas que quedan en la entretangencia, y arrastro. Listo. Grafico a ver cómo va mi vía. Insertar. Listo. Miren que va más o menos así. Vuelvo y repito, como no tiene la misma escala, pues no se va a ver. Listo. ¿Y acá quién coloco? La cartera de flexión de la curva 2. Listo. Muy bien. Uy, creo que me excedí mucho. Listo. Bien. Igual. Listo. Copio únicamente los datos de la cartera, ¿no? Listo. Bien. Ya graficamos entonces ahí una entretangencia y las dos curvas. Vamos a ver cómo va entonces. Miren cómo va, más o menos así. ¿Sí? Entonces, si yo coloco la misma escala, pues se va a ver bien, ¿cierto? Listo. Y finalmente, ¿qué nos falta? PT2. Finalmente, entonces nos falta la última entretangencia, sería 440 hasta llegar al EP. ¿Y el EP qué coordenada tiene? Perdón, ¿qué coordenada tiene? No, ¿qué abscisa tiene? 507. 440, 450. 500. ¿Y qué azimut utilizo acá? El de salida de la curva 2, que es este, 180. Listo, arrastro. Perfecto. Y acá entonces copio estos dos valores. Listo, y los arrastro. Este vendría siendo este. ¿Por qué? Porque yo ya voy a partir desde mi PT2. Listo, y acá igual. Parto entonces desde mi PT2. ¿Listo? ¿Listo? Y arrastro. Perfecto. Y ahí terminé entonces mi cartera de localización. ¿Listo? Vamos entonces a graficar. Insertar. Vamos a hacer este gráfico. ¿Sí? Bien, entonces vamos a decir, seleccionar datos, agregar. Entretangencia. Bueno, vamos a decir entretangencia 1. Valores de X. Vamos a agregar los de la entretangencia, que serían hasta acá. ¿Sí o no? Perdón. Hasta acá. Este. Hasta acá. Y acá valores de Y. De la norte. Que vendrían siendo hasta acá. Aceptar. Agregar. Curva 1. Valores de X. Entonces los de la cartera. Únicamente los de la curva. ¿Sí? Y norte.
aceptar. Agregar, entre tangencia 2 valores de X, entonces desde acá, desde el PT hasta el PC, ¿sí? Desde el PT hasta el PC, aceptar. Listo, agregar, curva 2 valores de X, desde la curva 2 hasta el PT2, y valores de Y, desde la curva 2 hasta el PT2. Y finalmente, la entretangencia 3 valores de X, estos, y valores de Y, estos de acá. Aceptar. Y aceptar. ¿Vale? Entonces, ¿qué hacemos acá? Formato, eje horizontal. Miramos acá, esta gráfica está desde donde, desde 950 hasta 1400. Entonces le decimos aplicar, mínimo 950, máximos 1400, ¿sí? Listo. Muy bien. Entonces acá decimos que este valor viene siendo ¿quién? La entretangencia, ¿cierto? Por lo tanto va a ser de rojo. Listo. Esta otra entretangencia va a ser también ¿de qué color? Rojo. ¿Sí? Relleno rojo, contorno rojo, listo. Y acá la otra entretangencia va a ser ¿de qué color? Rojo. Listo. Curva azul y esta otra curvita azul. Y listo. Ahí está entonces el diseño. ¿Vale? Terminamos entonces el diseño de esas dos curvitas. La localización no. Listo, chicos. Bueno, entonces vamos a detener la grabación una horita. Muchas gracias.